los que se conectaron para acompañarnos acá. Bueno, nosotros, este es el espacio, mi nombre es Camilo Ramírez, pues si hay algunos que de pronto no nos conocemos, creo que la mayoría somos conocidos. Yo soy el director del Grupo de Investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Y este es un espacio que de hecho oficialmente comienza en el día de hoy, que lo llamamos Conferencias Bahía. Van a ser unos espacios de una conferencia cada mes, una conferencia mensual, el primer viernes de cada mes, conferencias que van a ser dirigidas principalmente, digamos, a público interesado en investigación en el área, o sea, no son actividades propiamente de solo extensión o manejo de enfermedades, etcétera, sino en general de investigación, donde se van a presentar contextos, o sea, revisiones de estado del arte y normalmente asociadas a proyectos de investigación en curso, o sea, también van a poder tener datos de investigación que se estén produciendo o en nuestro grupo o por investigadores amigos, investigadores cercanos y dentro del área que nos compete, que es el área de las bacterias asociadas a suelos y plantas. Habrán algunas de bacterias benéficas y habrán algunas asociadas a bacterias patógenas, pero todas en torno a la biología bacteriana asociada a suelos y plantas, como mencioné hace un rato. Van a ser charlas entonces ofrecidas directamente por investigadores de nuestro grupo principalmente, la mayoría de ellos de posgrado, quizás haya algún día alguna de pregrado. Y hay algunos investigadores amigos que vamos a estar haciendo externos. Vamos a estar haciendo la publicidad con una semana de anticipación, pero ya saben, todos los primeros viernes de mes va a ser este espacio, charlas que están pensadas que duren más o menos unos 40, 45 minutos para tener un espacio de 10, 15 minutos de preguntas. Bueno, para hoy entonces que es la primera de todas y tiene pues el honor de abrir Manuel Fabián Pantoja. Manuel es investigador de nuestro grupo, él hace su tesis de doctorado en biotecnología con nosotros. Y Manuel viene trabajando precisamente en un tema que es de bastante relevancia para el uso de bacterias benéficas. ¿Sí? De hecho, es uno de los mecanismos de acción más importantes, más mencionados hasta el momento en lo que es la historia de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Ya Manuel entrará en los detalles. Él viene haciendo investigaciones de un aspecto concreto con la producción de auxinas, de estas hormonas importantes. Manuel es microbiólogo de la Universidad Popular del Cesar, tiene una maestría en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y como dije, hace su doctorado en la Universidad de Antioquia en biotecnología. Tuvo su pasantía y parte de su entrenamiento también en la Universidad de Auburn en los Estados Unidos, y hoy nos está acompañando acá. Manuel, muchas gracias, hermano. Adelante. Gracias Camilo por la presentación y por la oportunidad de abrir las sesiones de charla del grupo. Antes de continuar, quiero darles a conocer para que porfa nos visiten en la página de internet del grupo de investigación. Estamos dentro del hosting de la Universidad de Antioquia y presentamos allí no solamente el equipo de trabajo, sino también el portafolio de servicios que tenemos como grupo. Servicios no solamente ante la parte de investigación, sino también extensión al sector productivo, al sector académico. Entonces, les dejo para que nos visiten, y a la spin-off asociada al grupo, que es Invacter también. Entonces, vamos a continuar a manera de introducción. Empecemos diciendo que la agricultura moderna tiene una serie de retos particulares, y esos retos en su gran mayoría están asociados al tema de la sobrepoblación. Hay otros aspectos ambientales también que son importantes, pero se estima que para 2050 la población humana llegará a alrededor de 9.000 millones de habitantes. Es el crecimiento más alto que se ha dado en tan corto tiempo.
y eso implica que debe incrementarse la producción de alimentos. Cree que para los países desarrollados deberán aumentarla en un 60 o 70%, para los países en vía de desarrollo como el nuestro tendrán que duplicarlo, es decir, un 100%. Además, dentro de ese contexto, uno de los retos más complicados están asociados a la fertilización, por los costos que implica la fertilización, porque se estima que en algunas circunstancias y en algunos casos el 40% de las ganancias o de la producción agrícola se va a la fertilización química, y la sostenibilidad debido a que ese tipo de fertilización es desarrollada a partir de elementos y recursos no renovables. Entonces es más difícil el término de sostenibilidad. Dentro de ese contexto, los biofertilizantes o los inoculantes microbianos en agricultura emergen como una alternativa, pero una alternativa real, ¿no? Es una alternativa real. Hay evidencia y creciente evidencia, sobre todo desde la década de los 90 hacia acá, se ha disparado el número de publicaciones acerca de los beneficios de utilizar microorganismos benéficos para agricultura, para el desarrollo de inoculantes microbianos en agricultura. Y, por ejemplo, aquí el pantallazo de 2 papers, 2 artículos, estos 2 documentos donde muestran evidencia y recopilan evidencia acerca de experiencias positivas que se dan o que se han dado en agricultura con el uso de inoculantes biológicos. Además, tomé este es un póster, o tomé este pantallazo de un póster de un programa gubernamental en Pakistán. Ellos tienen un programa completo de desarrollo de inoculantes. Cada uno de estos que ustedes ven acá es una lista de inoculantes microbianos, y lo han desarrollado a base de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. Vamos a escuchar de aquí en adelante el término PGPR. PGPR no es más que la abreviatura y en anglicismo de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. Es tomado del inglés. Y hay programas completos también para la comunidad donde solamente utilizan ese tipo de inoculantes microbianos en cierto tipo de cultivos. Argentina tiene unas experiencias similares, el sur de Brasil también tiene unas experiencias similares. Dentro de todo ese contexto, el grupo precisamente de las PGPR representa el más alto potencial para la formulación de biofertilizantes por unos aspectos particulares. Primero, el rápido crecimiento. Y segundo, algunas de esas bacterias, algunas de esas cepas o esas especies bacterianas son esporuladas, entonces también facilita su almacenamiento y su manejo. En términos de negocio o en términos de producción de biofertilizantes, esta es una industria creciente. Se estima que para el año 2018 fue una industria a nivel global de 1.57 billones de dólares, con una proyección a incrementar dentro del periodo de la ventana de observación entre 2015 y 2024 en unos 10.1%. Entonces está creciendo, donde Latinoamérica no es la zona en donde tiene el mayor, no somos los países que más utilizan o Suramérica, no somos los países que más utilizan esa tecnología. Sin embargo, fue la zona de más alto crecimiento en los últimos años, porque es un mercado que se ha concentrado básicamente en los países del norte. Sin embargo, pese a los beneficios que representa, no es perfecto. Entonces, tiene aspectos por mejorar, y de esos aspectos vamos a conversar ahorita. Entonces, este paper, por ejemplo, es un artículo de opinión publicado en una buena revista acerca de conflictos inherentes al desarrollo de inoculantes microbianos, y es que van desde el desconocimiento de la biología y la ecología en la interacción planta, bacteria y todo el entorno de ese ecosistema, pues la rizosfera es un ecosistema complejo, hasta la dificultad para formular y generar formulaciones estables a largo plazo. Entonces, hay una serie de elementos que son como palos en la rueda que evitan y que han impedido que la industria de los biofertilizantes tenga un alcance más alto. Dentro de ese contexto, la hipótesis del trabajo del que les voy a hablar, de una parte del trabajo del que les voy a hablar, es que el efecto auxin-like, entendiendo auxin como auxinas, el efecto auxin-like en la relación suelo-planta-bacteria modula la efectividad del Licinibacillus como inóculo, como inoculante PGPR con potencial para biofertilización. Entonces,
vamos a contextualizar un poco por qué es posible y por qué creo o creemos desde nuestro grupo de investigación también que es necesario abordar este aspecto como uno de los que se ha explorado poco dentro del contexto de la optimización del uso de inoculantes microbianos o bacterianos en agricultura. Las auxinas en realidad son hormonas vegetales, se encargan de procesos mediante señalización, se encargan de procesos relacionados con la fitorregulación frente a estímulos ambientales como la organogénesis, se encarga de procesos de organogénesis mediante señalización frente a estímulos ambientales como la luz, la gravedad, algunas veces aspectos bióticos, y son producidas por las plantas y están directamente relacionados con procesos del crecimiento en las raíces, del crecimiento direccional, del crecimiento apical de las plantas también. Sin embargo, no solamente son producidas por las plantas, también son producidas bacterias, hay evidencia, y se estima que aproximadamente el 80% de las cepas que son aisladas como PGPR presentan la capacidad de producir auxinas, pero también hay auxinas libres en el suelo precisamente por la actividad microbiana, pero además hay un aspecto que debemos tener en cuenta de la actividad auxínica en el suelo y es efecto auxin-like de la materia orgánica humificada o de las sustancias húmicas. Entonces, si nosotros sumamos todos estos aspectos, entramos dentro de algo a lo que nosotros llamamos contexto auxínico. ¿Por qué es importante el contexto auxínico? Porque si bien es cierto, las auxinas son hormonas encargadas del crecimiento vegetal, o asociadas al crecimiento de las plantas, el exceso de la producción de esta hormona puede llegar a tener efectos deleterios en el crecimiento de las plantas. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, varios tipos de auxinas, 2 naturales y 2 sintéticas, y vemos que en todas hay un efecto similar. Hay un incremento en la concentración. Vemos cómo responde la longitud radicular, la suma de la longitud radicular frente al incremento en la concentración que está aquí en el eje X, y vemos cómo en la medida en la que hay un exceso en la concentración, el efecto que se tiene sobre el crecimiento de las raíces es contraproducente. Entonces, si nosotros tenemos esto ocurrió con auxinas puras, pero este tipo de aspectos es difícil de controlar y no es fácil, digamos, tener un balance exacto cuando hablamos de un ecosistema complejo como un ecosistema agrícola, en donde tenemos suelo, tenemos las auxinas de las plantas, las auxinas que producen las bacterias. Entonces, así ya se desarrolla el trabajo. Tenemos que decir que la producción bacteriana de auxinas, decíamos que aunque es una hormona vegetal, también la producen bacterias, la producción bacteriana de auxinas es catalogada un mecanismo PGPR, y los papers o las investigaciones, las evidencias que hay en torno a eso se han desarrollado con bacterias mutantes. Aquí tenemos, por ejemplo, es un artículo clásico, es de los que hacen este tipo de experimentos, es de los más nuevos, es de 2014, en donde se tienen plantas de Arabidopsis. Aquí tenemos una planta control, tenemos un patrón de desarrollo radicular y desarrollo foliar, pues típico de Arabidopsis. Cuando inoculamos con una cepa de Azospirillum brasilense, la SP245, que es productora de auxinas y que es reconocida por esa propiedad o por ese rasgo, cambia el patrón de crecimiento. Vemos que hay un incremento en el desarrollo foliar y cambia el patrón de arquitectura radicular, incremento en el número de raíces laterales, y también hay un cambio en la longitud de la raíz principal, hay un aumento en el desarrollo de los pelos radiculares también. Pero cuando utilizamos una bacteria, una cepa mutante que tiene afectada la producción de auxinas, esta tiene afectado el gen de la indolpiruvato descarboxilasa, que es la enzima asociada a la ruta metabólica del ácido indolpirúbico en las bacterias. Vemos que hay una reversión muy, muy similar al fenotipo original. ¿Qué quiere decir? Que la producción de auxinas en esas bacterias, cuando es afectada, genera un cambio y prácticamente le estamos revirtiendo el efecto, no solamente a nivel de fenotipo, sino también a nivel de expresión génica. Vemos que cuando es inoculado con la cepa silvestre,
hay la expresión a los diferentes días de inoculación, 1, 3 y 7 días de inoculación, hay un cierto número de genes que se expresan y vemos que hay un número reducido de genes que se expresan cuando es inoculado con la mutante, y todos estos genes están relacionados con el crecimiento de las plantas, el desarrollo radicular. Sin embargo, así como vemos que la producción de ácido indolacético tiene un efecto benéfico, también podría llegar a tener un efecto deleterio. ¿Y qué es un efecto deleterio? Es el efecto opuesto al efecto benéfico. Aquí vemos un ejemplo sencillo que hacen en este trabajo, en el que se toman semillas de lechuga y se siembra de manera masiva una cepa, que es Streptoverticillium, aquí la llaman Streptoverticillium, y es una cepa con alta producción de ácido indolacético de auxinas. Vemos que en el control donde no se inocula hay un desarrollo normal de las raíces, vemos que están las raíces largas, pero cuando se inocula hay un efecto contraproducente, es decir, las raíces dejan o digamos que bloquean su desarrollo. Cuando se evalúa la producción de ácido indolacético de cada una, vemos que las que caen dentro del campo de las bacterias deleterias, es decir, que tienen un efecto inhibidor, son las que tienen la producción de auxinas más altas, que son estas dos que tengo aquí, se las tengo señaladas. Entonces ves que una alta producción de auxinas, por lo menos en experimentos de este tipo y bajo estas condiciones evaluadas, tiene un efecto negativo. Y eso nos lleva a entender el concepto de rizobacterias deleterias. Eso fue, básicamente son definidas o fueron definidas inicialmente como patógenos de plantas no parásitos, ¿cierto? Y se refiere a cepas o a bacterias que cuando son inoculadas no tienen un efecto patogénico directamente, no generan invasión en el tejido, no parasitan el tejido, no generan ningún tipo de necrosis, sin embargo, tienen un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de planta. Fue descrita por primera vez en un fenómeno o una enfermedad que llamaron el Frenching, un fenómeno que llamaron el Frenching del tabaco. Sin embargo, cuando ya se adentra más en el estudio y el conocimiento de cuándo una cepa es determinada como PGPR y cuándo es deleteria, aquí Nel llega a una conclusión o llega a un punto importante, y es que la clasificación de las rizobacterias como rizobacterias deleterias o como PGPR es equívoca. O sea, yo no puedo decir que una cepa particularmente es PGPR o es DRB porque sí, porque esa es su naturaleza, no, sino que se basa en los efectos netos que tiene sobre el crecimiento de la planta de acuerdo a la circunstancia. Y en este caso la circunstancia del mecanismo del que estamos hablando es el contexto auxínico. Miremos lo que pasa aquí en este experimento. En este experimento no utilizan bacterias. Aquí simplemente el contenido de auxinas se lo están suministrando con el contenido de materia orgánica en el suelo porque utilizan lombricompost. Entonces tenemos que estas son plantas silvestres y plantas mutantes. Las plantas mutantes que utilizan en este artículo, ese mismo tipo de mutantes lo utilicé yo para unos experimentos que les voy a mostrar dentro de un ratico. Este es un tipo de mutante que tiene afectado un canal transportador, una proteína transportadora de auxinas desde la parte superior de las hojas hasta las raíces, por lo que genera plantas con poca auxina en las raíces y genera un fenotipo enano. Entonces, nosotros tomamos una planta silvestre que tiene su contenido normal de auxinas y es puesta en un contexto auxínico alto, en este caso generado por el lombricompostaje. Notamos que en el crecimiento de las plantas hay una pequeña reducción. Cuando aplicamos la mutante ocurre todo lo opuesto, y es porque el contenido de auxinas neto al final aquí resultó siendo negativo el desarrollo de la planta, y aquí en este modelo vegetal que ha mutado, que tiene pocas auxinas en las raíces, tiene un efecto más bien promotor de crecimiento. Entonces, en este caso no estamos hablando de una bacteria, estamos hablando del contenido de materia orgánica humificada, y sin embargo ya podemos ver resultados. Ahora, ¿podría una cepa bacteriana productora de auxinas tener el efecto similar que tienen las auxinas al incrementar la concentración del inóculo? Este paper nos dice que sí, que es probable. Aquí vemos cómo esta variable, que es la altura, tiene un comportamiento similar al que tuvo este ensayo que vimos aquí con las raíces, es decir, aumentando la concentración, hay una reducción en el tamaño de las raíces,
en este caso aumentando la concentración de inóculo, hay una reducción en el crecimiento de la planta, hay una tendencia a la reducción. De esta manera, hay otro aspecto que debemos tener en cuenta, y es que la producción de auxinas puede asociarse como mecanismo promotor de crecimiento vegetal, como mecanismo rizobacteria deleteria, pero también hay un asunto, y es que también es un mecanismo de virulencia en bacterias fitopatógenas. Entonces, es un mecanismo bioquímico que puede ser utilizado por las bacterias de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Aquí, por ejemplo, nos indica que una enfermedad como la enfermedad de la corona, de las agallas de la corona, están directamente relacionadas, y ya se sabe que la producción de auxinas interviene en este proceso, que es es que me van a disculpar porque estoy proyectando desde el sistema online, y cada vez que paso por acá me tapo. Promueve el desarrollo del crecimiento del patógeno porque facilita su acceso. ¿Por qué facilita su acceso? Porque tiene unos efectos sobre el exceso de producción de auxinas, tiene unos efectos de ablandamiento de la pared celular, lo cual facilita la invasión de ciertos patógenos. Entonces, estamos frente a un mecanismo utilizado de diversas maneras por las bacterias. Pero, ¿cómo actúan las hormonas, o cómo actúa el ácido indolacético, en este caso, que es la auxina modelo? ¿Cómo actúa a nivel de las plantas para que tenga efectos tan demarcados, sea desde el punto de vista de un efecto positivo o de un efecto negativo? Entendiendo como positivo y negativo los efectos que tenga sobre el crecimiento neto de la planta, ¿no? Existen ciertas proteínas o ciertas moléculas que debemos tener en cuenta relacionando la señalización, la percepción y el transporte de las auxinas. Entonces, aquí hay unas proteínas que se llaman las proteínas PIN y las proteínas AUX, que se encargan de un mecanismo que se llama el transporte polar de las auxinas, que facilita el transporte de las auxinas a lo largo de toda la planta. Tenemos una maquinaria nuclear, que este fenómeno se da dentro del núcleo. Las auxinas, cuando están presentes, se activan unos genes que se llaman genes de respuesta a las auxinas, los ARF, los cuales se encargan de múltiples factores. Se han descrito aproximadamente 24 factores de respuesta a auxina. Se sabe, por ejemplo, que el ARF9 se encarga del crecimiento y los patrones de arquitectura radicular. Hay unos que se encargan inclusive del desarrollo de la fluorescencia. Cuando una auxina en contacto, o cuando llega a la flor, célula, entra en el núcleo, y la molécula que está reprimiendo, que es la AUX-AIA, esta que está acá, que está reprimiendo la activación de los genes de respuesta a las auxinas, es tomada y transportada mediante un sistema de ubiquitina y degradada por un sistema de proteosoma. Este se llama proteosoma 27. Al degradarse la molécula represora, con toda esta maquinaria que tenemos acá, comienza y se activan los genes relacionados con los factores de respuesta a auxina. Todos los factores de respuesta a auxina están asociados al crecimiento de la planta. Otro aspecto importante en el crecimiento de la planta por parte de las auxinas es que se dispara la producción de hidrogeniones, de iones o cationes de hidrógeno. Estos cationes de hidrógeno se acumulan en el espacio apoplástico, o en el apoplasto, acidifican la pared celular, la generan blande y facilitan la elongación. Entonces, de esta manera así actúan las plantas, así actúan las auxinas en las plantas. Yo les decía hace un rato que las bacterias tienen un rasgo en común con las plantas, y es la producción de auxinas, y es porque hay un aspecto evolutivo relacionado. Al parecer, el ancestro común de las plantas, que incluye de todas las plantas, incluyendo las carófitas, recibió por cuenta en algún punto de la evolución, por transferencia horizontal, los genes relacionados con la producción de las auxinas, y toda la maquinaria de señalización, toda esa maquinaria de señalización implicó una innovación por parte de las plantas terrestres. Por eso es que ese mecanismo es no solamente de las bacterias y de las plantas, sino que también está relacionado con otros organismos, o también está presente en otros organismos como los hongos.
Vamos a pasar acá. ¿Qué efecto tienen las bacterias? Entonces, ¿qué efecto tienen las bacterias o qué efecto tiene la producción de auxinas en las bacterias si per se no tienen esos mecanismos de señalización, ni ellas son plantas para decir que, bueno, que participan en el crecimiento de ellas? Entonces, al parecer, existen tres aspectos que se han descrito. El primero de ellos, obviamente, al mejorar el crecimiento de las plantas o al estar relacionado con el crecimiento de las plantas, genera un nicho también de crecimiento para las bacterias, lo cual aumenta las poblaciones en la rizósfera. Eso es uno. Pero también podría estar relacionado con la reducción del contenido de triptófano en el medio, lo cual las hace, el exceso de triptófano resulta tóxico para la vida bacteriana y al depurarlo, o al procesar el triptófano mediante la producción de ácido indolacético, estaría depurando el contenido de triptófano. Y también hay estudios que asocian la producción de ácido indolacético con la reducción del estrés oxidativo en la célula bacteriana, como lo vemos acá. Entonces, con todo esto, volvamos a la hipótesis inicial y miremos algunos resultados propios. Entonces, yo les comentaba al principio que la hipótesis inicial es que el efecto Auxin-like de la relación suelo planta-bacteria modula la efectividad del Licinibacillus como un inóculo PGPR con fines o con potencial para biofertilización. Entonces, lo primero que desarrollamos a nivel del trabajo es determinar la capacidad que tiene el Licinibacillus, que fue la cepa con la que decidimos, o el género bacteriano con el que decidimos trabajar, Y determinamos no solamente la capacidad PGPR que tienen cepas de este género, sino también qué tanto se asocia la producción de ácido indolacético a esa capacidad PGPR. Pero lo primero que hicimos es, trabajamos con las cepas fueron, digamos que agrupadas o clusterizadas de esta manera, mediante una hipótesis evolutiva, mediante un análisis filogenómico, mediante Illumina, la técnica de Illumina, que es secuenciación de tercera generación, y adicionalmente evaluamos la capacidad de producción de auxinas mediante el método tradicional de coloración por Salkowski en todas las cepas con las que trabajamos. Fueron 12 cepas en total. Vemos que hay patrones de producción. Hay unas cepas que tienen la capacidad de producir niveles altos, niveles medios, niveles bajos, pero aún así consideramos que es una concentración alta de auxinas. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de las bacterias esporuladas, de los bacillus, la producción de auxinas generalmente es muy bajita. Hay algunas cepas que producen cerca a 80 partes por millón. Eso es un contenido alto en comparación con otras bacterias esporuladas. La que menos produce alrededor de 20. Entonces, aquí trabajos previos que se han hecho en el grupo tienen... se ha descrito la producción alrededor de 5, 3, de pronto hasta 10 partes por millón o miligramos por litro de ácido indolacético. Estas cepas tienen una mayor producción. Cuando ya teníamos las cepas aisladas, antes de evaluar la producción o la habilidad, la capacidad PGPR que tenían, decidimos evaluar o saber si tanto las bacterias como los productos de su metabolismo en el caldo de cultivo tenían un efecto auxínico sobre tejido vegetal, no directamente sobre la planta, sino sobre tejido vegetal. Entonces, hay una técnica reconocida dentro del campo del estudio de las auxinas, que es la elongación de coleóptilos. Entonces, hicimos una curva de crecimiento para coleóptilos en concentraciones conocidas de ácido indolacético que iban desde 0 a 10 partes por millón y nos dio esta curva de crecimiento, donde el mayor crecimiento nos dio a 2.5 partes por millón. Listo. Una vez tuvimos eso, llevamos esto que vemos acá, es el resultado de la adición de el filtrado extracelular del cultivo, y lo llevamos a las mismas concentraciones, de 0 a 10 partes por millón. ¿Cómo lo hicimos? Hombre, pusimos la bacteria a producir el ácido indolacético en el de cultivo en el que lo evaluábamos. Después evaluamos qué concentración había y a partir de esa concentración construimos también una curva de 0 a 10 partes por millón. ¿Qué es interesante observar acá? Que cuando ponemos la elongación, ponemos los coleóptilos a estas concentraciones de filtrado, nos da un patrón similar al que vimos en la diapositiva anterior con ácido indolacético puro.
esto nos indica o nos daba luces acerca de que lo que podríamos estar aquí es frente a una actividad auxínica, y lo mismo ocurrió cuando aplicábamos concentraciones de las esporas. Esto que les tengo aquí es un ejemplo de una de las cepas. Esto se hizo con las 12 cepas con las que trabajamos. Vale, el crecimiento del coleóptilo es este que ustedes ven acá en esta imagen. Vemos el coleóptilo, el tamaño inicial, que es aproximadamente de 5 milímetros, y la zona que vemos acá es la zona elongada, que es el tejido nuevo. Miren este caso acá donde aplicamos ciertas concentraciones del inóculo, pero ya ni espora, y algunos llegaron a una longitud similar, cercana a los 15 o 20 milímetros, es decir, el tamaño del coleóptilo se duplicó o se triplicó en algunos casos. Cuando ya pasamos a evaluar el efecto PGPR, lo hicimos en condiciones de invernadero, utilizando como sustrato de crecimiento arena, y la nutrición fue suplementada con solución de Hoagland. Entonces, cuando vimos acá, cuando vemos los resultados de peso seco, observamos que hay 6 cepas que están enmarcadas acá esto es peso seco total. Hay 6 cepas que están enmarcadas en estos cuadros rojos, ¿cierto? Fueron las que presentaron actividad PGPR. Entonces, las evaluaciones posteriores las comenzamos a hacer a partir de esas cepas, y no solamente evaluamos variables de crecimiento en términos de peso seco, sino variables asociadas a la arquitectura radicular. Aquí tenemos la longitud total de las raíces y el número de raíces laterales. Entonces, vemos que son las mismas cepas que presentaron actividad o que presentaron crecimiento en términos de peso seco, también presentaron este efecto en términos de arquitectura radicular. Aquí hay algunas fotografías para que podamos ver el efecto, unas disidentes, por ejemplo esta, la PB211, a una concentración de 10 a la 8, miren cómo se da con respecto al crecimiento de las plantas, de la planta control, y las demás. Ahora, se hizo tratando de desarrollar otra línea de evidencias. Ya teníamos la producción de auxinas, teníamos la capacidad que tenía la producción de auxinas a nivel de coleóptilos para el crecimiento. Entonces quisimos aportar una línea de evidencias desde los análisis genéticos. Yo les dije desde el principio que las cepas habían sido clusterizadas y caracterizadas mediante análisis filogenómico. Entonces lo que hicimos fue que se extrajeron de esos análisis filogenómicos los genes asociados a la producción de auxinas, a las rutas metabólicas de producción de auxinas de todas las cepas, y mediante un análisis de presencia o ausencia de genes se hizo una clusterización. Esta clusterización se analizó comparativamente vía correlación mediante un análisis estadístico que se llama Entanglement, índices de Entanglement, con los resultados fenotípicos. ¿Qué resultados fenotípicos evaluamos acá, o qué resultados fenotípicos están integrados acá? Producción de auxinas y variables de arquitectura radicular, todas, no solamente las dos que les presenté antes. Cuando vemos el análisis de Entanglement, ese índice se basa en un resultado, y es que si es 0 hay correspondencia y correlación total, y si es 1 hay nula correspondencia, o sea, el resultado da de 0 a 1. El índice de Entanglement que nos dio acá fue de 0.1. Por lo tanto, hay una alta correlación entre la presencia y ausencia de ciertos genes con respecto a este tipo de resultados fenotípicos. Podríamos estar hablando con estudios más adelante inclusive de algún tipo de predicción acerca de resultados fenotípicos con respecto a al análisis genético, como el que nosotros montamos acá. Cuando ya no hacemos el análisis de Entanglement, sino de correlación, vemos que la matriz de datos que nos generó la presencia de los genes tuvo una correlación con los datos fenotípicos del crecimiento de las raíces del 67%, lo cual en términos de correlación consideramos que es alta, y algo obvio que esperábamos ver, pero pues que no sabíamos si nos iba a dar, era que la producción de indoles tuvo una correlación negativa con el crecimiento de la raíz. Entonces, vemos que hay como una línea de resultados contundentes en esta, digamos, por análisis genético, esta línea de evidencias que se corresponde con la hipótesis como la estábamos dando inicialmente, y era que teníamos la hipótesis de que por lo menos en esta parte del resultado o de la actividad PGPR de las cepas estaba asociada con la producción de auxinas. Y hubo un experimento final, que es el experimento con las
plántulas mutantes. Entonces, esto lo desarrollamos, como el profesor Camilo les dijo, en la Universidad de Auburn, en Estados Unidos, por la dificultad que tenemos aquí en Colombia de trabajar con plántulas mutantes o con semillas mutantes. Entonces, utilizamos la planta mutante Arabidopsis y la silvestre. Vemos que la aplicación de ácido indolacético tiene algún efecto leve sobre el crecimiento de la planta, por lo menos a esta concentración de ácido indolacético, pero veamos cómo tiene un efecto significativo la aplicación de ácido indolacético sobre las plantas mutantes, porque en este caso el ácido indolacético viene a suplir la necesidad de ácido indolacético que tiene la planta mutante. Cuando ya no probamos el ácido indolacético, sino que lo probamos con las bacterias, y en este caso tomé una representativa, pero este ejemplo fue similar en las 6 bacterias que tuvieron efecto PGPR, vemos que la aplicación, esto fue inoculado de manera masiva, ¿no? Entonces se ponían las plántulas, en el control no se inoculaba, y aquí se sembraba una asa en la parte inferior, y esperábamos observar el crecimiento. Evaluamos también arquitectura radicular y evaluamos peso fresco. ¿Qué es interesante en este caso? Que cuando comparamos el control de la planta mutante con la planta inoculada, vemos que hay prácticamente una reversión completa del fenotipo mutante, lo que quiere decir que las bacterias están actuando sobre la planta, supliendo lo que le hace falta a la planta, que en este caso es el ácido indolacético en las raíces. Por lo tanto, esto nos indica que muy probablemente parte de la explicación de la actividad PGPR de las cepas que observamos en los experimentos agronómicos que vimos inicialmente están asociados a la producción de ácido indolacético. Otro aspecto que queríamos observar, y ya con este cerramos, es, bueno, hay otros 2 aspectos, pero les voy a hablar solo del segundo, de los que faltan, y es mirar qué tanto la producción de auxinas se ve afectada por la sensibilidad de diferentes modelos vegetales. Entonces, por eso, este objetivo es determinar el efecto modulador del Lisinibacillus sobre el desarrollo de la planta bajo regímenes diferenciales de sensibilidad a auxinas. Para hacerlo, seleccionamos 4 modelos agronómicos, 2 monocotiledóneos y 2 dicotiledóneos. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de utilizar modelos dicotiledóneos? Primero, porque comenzamos a hacer experimentos variados sin tener en cuenta eso primero, ¿no? Cuál era mono, cuál era dico, y vimos que habían unas diferencias en la sensibilidad de las auxinas. Y cuando agrupamos y confrontamos con resultados de la literatura, y vemos que hay un fenómeno descrito, y es que las plantas monocotiledóneas son normalmente más resistentes a la actividad de las auxinas. Entonces, de esta manera, podríamos evaluar si la aplicación de inóculos a diferentes concentraciones, sería un modelo perfecto para evaluar si la aplicación de inóculos a diferentes concentraciones se ve afectada por la sensibilidad de la planta, lo cual no se tiene en cuenta a la hora de evaluar los inoculantes biológicos en agricultura. Entonces, observamos, por ejemplo, cambios en el patrón de desarrollo de arquitectura radicular en maíz, esto que tenemos aquí es maíz, entre 0 y 10 partes por millón. Y en braquiaria, que es monocotiledonia, también el cambio en el patrón de crecimiento, miren la curva que se genera, se nos da entre 0 y 10 partes por millón. En cambio, cuando vamos a trabajar con plantas dicotiledóneas, este efecto lo observamos entre 0 y 1 parte por millón, como lo vemos acá. No tengo los resultados agronómicos de la inoculación de todos, o sea, no los tengo aquí en la presentación porque parte de la mayoría de los de arquitectura radicular los estoy procesando también. Entonces les muestro aquí, por ejemplo, peso seco de raíces y de hojas. Cuando observamos la cepa, en este caso seleccionamos una sola, todos los experimentos aquí en adelante los hacemos con una sola cepa, y es la PB211. Cuando tomamos los resultados, vemos que la actividad PGPR en este caso nos da en 10 a la 8 con maíz, tanto a nivel de raíz como a nivel de hojas, y en pepino comenzamos a ver efecto desde 10 a la 4. Un resultado similar se presentó en los otros 2 modelos, tanto el monocotiledóneo como el dicotiledóneo. Y ya para terminar, dijimos, bueno, si el efecto PGPR, de la cepa con la que estamos trabajando, está asociado a la sensibilidad de la planta a las auxinas y el mecanismo relacionado a la promoción del crecimiento
es la producción de ácido indolacético, entonces deberán presentarse cambios en los patrones de crecimiento de acuerdo a la concentración si evaluamos la planta mutante y la planta silvestre en la misma línea de mutantes de la que les hablé al principio. Entonces, utilicé en los experimentos y que vimos en el paper que vimos también que les estaba compartiendo. De esta manera, evaluamos ya una concentración de ácido indolacético, ya evaluando más adelante, observamos que hubo una concentración más alta, que era como más efectiva. Entonces, para estos experimentos, para esta segunda parte de los experimentos, ya comenzamos a utilizar 0.25 partes por millón. Estamos en la planta silvestre. Vemos que tenemos 3 variables: peso fresco, número de raíces laterales y longitud total de las raíces. Entonces, vemos que hay un patrón, en general hay un patrón de crecimiento. Esta rayita azul que vemos acá es la media, la tendencia de la media, la línea sombreada es el intervalo de confianza. Entonces, cuando vemos este patrón de crecimiento, observamos que en plantas silvestres, la efectividad o la actividad PGPR la vemos casi siempre entre 10 a la 4 y 10 a la 6. Cuando aplicamos 10 a la 8, baja el efecto y se hace similar como cuando aplicamos el ácido indolacético puro. Pero cuando utilizamos la semilla mutante, en este caso, observamos que hay un cambio en el patrón de crecimiento. Es decir, ya no presentamos un crecimiento que llega hasta una mesetica y se da a la baja, sino que hay un crecimiento constante, porque recordemos que estas plantas tienen ausencia en el contenido de auxinas endógenos. Entonces, un aumento en la concentración del inóculo se me está comportando aquí como si estuviéramos incrementando también la concentración de auxinas. De esta manera, el modelo mutante vendría a emularnos el efecto que tienen los inoculantes sobre el efecto que tienen los inoculantes sobre las plantas monocotiledóneas y en la planta el efecto de los inoculantes en las plantas silvestres vendría a emularnos el efecto que tienen las plantas, los inoculantes sobre las plantas dicotiledóneas. Y con este resultado terminamos la presentación por hoy. Hay un tercer aspecto que es el efecto que tendría entonces ya la actividad hormonal de la materia orgánica humificada del suelo, pero esos experimentos están todavía, tengo gran parte de los resultados y no los traje aquí a colación, pero también lo integramos para que quedara el ciclo completo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Manuel. Bueno, nos gustaría tener siquiera unos 10 minutos de preguntas, si tienen algunas preguntas o algunos comentarios, si hay alguien que viene trabajando en el asunto. Adelante, los estudiantes que estén conectados, bienvenidos. Este espacio es mucho para estudiantes de pre y posgrado. Entonces, no sé, si quieren nos los escriben en el chat o incluso es aún mejor si abren el micrófono y hacen alguna pregunta. Adelante, sin ningún temor, por favor. Los muchachos de nuestro grupo también, preguntas. Sí, aquí ya hay manos levantadas. Sí. Nubia primero y luego Carlos. Dale, Nubia, adelante. Hola Manuel, ¿me oyes? Hola, profe Nubia, ¿qué más? Qué rico escucharla de nuevo. Muchas gracias, igualmente. Manuel, ¿qué dirías tú que se requiere o que se debe tener en cuenta básicamente para incorporar esta bacteria dentro de, por ejemplo, un producto comercial? ¿Qué dirías tú? Bueno, profe, lo primero que hay que decir es que todo esto que estamos, o toda esta aproximación que estoy haciendo dentro del trabajo de la tesis está a nivel de prueba de concepto. Y cuando hablo de prueba de concepto hablo porque pues son etapas iniciales del trabajo, pero entonces yo no voy persiguiendo, en este caso, una cepa como tal con efectos súper buenos. No, yo lo que estoy persiguiendo es describir un fenómeno que podría estar relacionado con la efectividad de los inóculos bacterianos en agricultura. En ese caso, yo
creería que este trabajo, tal como lo estamos desarrollando, sería útil porque a futuro podría permitir desarrollar, creo yo, paquetes tecnológicos que nos permitieran desarrollar formulaciones con base en ese contexto auxínico. Si bien no conociéndolo del todo, sí pensar en formulaciones, como usted lo plantea, incorporando cepas de este tipo, productores de auxina, teniendo en cuenta ese posible contexto auxínico que tendríamos dentro del suelo y dentro del tipo de planta con el que estemos trabajando, sobre todo el tipo de planta. No sé si con eso, profe, respondo algo de la pregunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo, gracias, novia. Carlos, adelante. Ahorita tenés el micrófono cerrado. Tienes el micrófono apagado, sí. El micrófono cerrado. Gracias, chévere, muy bacano el trabajo. Yo tengo solamente dos preguntas y una es que, al parecer, por todo lo que has mostrado y por lo que se sabe, parece que el efecto en la planta es como contexto dependiente, ¿cierto? Depende a qué nivel de inoculación se pone la bacteria o qué condiciones de suelo, qué tipo de planta. Entonces mi pregunta es cómo se puede usar la información que has venido ganando como en forma predictiva, porque se me hace difícil tener una PGPR particular. O sea, el punto es, si uno quisiera tener una PGPR que funcionara bajo cualquier condición, ¿cómo podría uno, con los datos que has obtenido, dirigir la selección de la bacteria, dado el contexto? Esa es la primera. Y la segunda es si para Licinobacillus hay algunos mutantes, porque digamos que tu enfoque, por lo que se sabe pues, de auxinas, es difícil obtener mutantes knockout de Bacillus o Licinobacillus. Pero si sabes algo, si en Licinobacillus se podría obtener mutantes desde la bacteria de tal forma que te permita tener, digamos, otra fuente de evidencia porque, o sea, porque la duda que tengo es si al inocular pueden haber otros mecanismos PGPR actuando. No Listo, solamente gracias, Carlos. cuando hace la inoculación con la cepa. Gracias, Carlos, y muy pertinentes ambas preguntas. Bueno, la primera era, es difícil, es difícil, porque como decía al principio, mira, esto es por el momento prueba de concepto, ¿cierto? Y decir, en algún momento yo voy a predecir de qué manera se va a comportar la cepa en un contexto particular, solamente sabiendo el tipo de auxinas con el que estoy trabajando, la concentración que producen, o el tipo de materia orgánica humificada, o el modelo vegetal con el que estoy trabajando, porque mira que los experimentos que aquí estamos desarrollando, como buscan es desarrollar un concepto y como buscan es entender un poco un mecanismo particular, son bajo condiciones controladas. Por ejemplo, esos experimentos que tuviste ahí no eran en suelo, eran y los otros in vitro, pues obviamente es un medio de cultivo con condiciones muy controladas. Entonces, para poder llevarlo hasta allá, pues no, yo creería que ahí es hacer experimentos con una cepa particular o con un conjunto de cepas particulares, y lo que tienes es un producto con más de una cepa en las condiciones particulares en las que las quieres evaluar. O sea, yo creo que con lo que estoy desarrollando es poco probable poder desarrollar un nivel de predicción que te diga la cepa va a tener este efecto en este momento, dadas ciertas condiciones. Habría que evaluar a nivel de campo, a ver si todas las interferencias, y cuando hablo de interferencia hablo de las condiciones naturales que podría llegar a tener, que seguramente las tendrá, porque hay una población nativa de microorganismos, tiene el tipo de materia orgánica fundamental, porque hay unas materias orgánicas más bioactivas que otras en términos de efectos hormonales. Y con respecto a la segunda pregunta, no fue fácil conseguir cepas mutantes de Licinibacillus y ponernos a la tarea de generar mutantes a partir de las cepas de nosotros. Es más difícil. Tú has tenido experiencia en la generación de mutantes y sabes que muchas veces es
muy difícil. Entonces, por eso vamos por el enfoque de no tener mutantes de la cepa, pero entonces sí mutantes de un tipo de modelo vegetal. Entonces, tratamos de desarrollar la misma línea de evidencias, pero volteando o cambiando la dirección del chip, es decir, utilizando mutantes vegetales. No sé si con eso, Carlos. Sí, Manuel, se me escapó otra pregunta que tenía acá y era sobre qué tanta diferencia hay en las auxinas que produce el Licinobacillus en comparación a otros formadores de esporas. O sea, es decir, lo que produce Subtilis o Amyloliquefaz o Invelesiensis es similar a, no sé, naturaleza a lo que produce el Licinobacillus. El tipo de molécula, es decir, estás hablando de la concentración. No, el tipo. No, el tipo de molécula es similar porque son las mismas rutas metabólicas. Hay 5 rutas metabólicas que se han descrito y el producto final en todas es ácido indolacético. Y digamos que cuando haces estudios por coloración, de todos esos productos, por Salkowski, de todos los productos que tú puedes determinar por indoles, solamente se colorean, como nosotros los vemos, ácido indolacético y ácido indolpirúvico. Y el ácido indolpirúvico es un mediario que se elimina rápidamente. Entonces, podríamos decir que es similar, es ácido indolacético. Pero no hay tanta cosa como esa, pues que, pues, bueno, saltando un poquito al hipopéptidos, por ejemplo, no hay unas cosas como isoformas de ácido indolacético. Lo digo porque si eso podría tener algún efecto en la respuesta de la planta, que puedan producir un análogo o un compuesto similar del mismo grupo, pero con diferentes modificaciones y aún sea sí. Sí. De hecho, Caliche, hay una aproximación química del efecto auxínico, y es que para que una molécula se comporte como auxina, no necesariamente debe tener inclusive la composición que nosotros conocemos del anillo indólico y el grupo acético, el grupo de acetato por un lado, sino que lo que se busca es que sean moléculas que tengan un grupo amino y un grupo carboxilo a una distancia de 54 Armstrong. Entonces, en ese sentido, muchas moléculas también podrían comportarse de igual manera, es cierto. Bueno, yo al final, si no hay otra pregunta, tengo otra, pero la dejo pues para no tomarme todo el tiempo. No, dale, Carlos, seguí y enseguida yo también hago algún comentario. Esa era una pregunta pura curiosidad, que es una cosa que yo estoy trabajando acá ahora en mi trabajo, y es ¿qué tanta distancia podría viajar una auxina en el suelo? Una pregunta casi un poquito salida, pero no sé, o sea, ¿qué tanto es la movilidad? Hombre, si hay estudios que hayan determinado qué tanto se puede mover una auxina en un suelo particular. No sé si has mirado. Bueno, no, yo creo que sí es pertinente la pregunta. La respuesta corta es no tengo conocimientos de un estudio que determine la movilidad, tendría que buscarlo. Pero hay un aspecto de las auxinas que debe tenerse en cuenta. De hecho, cuando tú veías el efecto diferencial que había entre monocotiledonias y dicotiledonias, una de las cosas uno de los motivos por los que hay eso es como las plantas monocotiledonias tienen raíces fibrosas, las auxinas no pueden penetrar rápidamente. Y como no penetran rápidamente, son fotolábiles y se degradan con mucha facilidad. Entonces, yo creía que son poco móviles o que se mueven poca distancia por lo frágiles que son muy lábiles frente a efectos como la luz o cambios químicos. Sin embargo, hay otro aspecto que también limita la movilidad, y es la capacidad que tienen las auxinas de fijarse dentro de dominios de la materia orgánica humificada. Entonces, se sabe, por ejemplo, que las auxinas producidas en el suelo por la vida microbiana es atrapada en dominios hidrofóbicos de las sustancias húmicas. Entonces, eso genera algún tipo de quelación, algún tipo de efecto de retención que también evita la movilidad. Gracias, Carlos. Yo agregaría 2 cosas ahí que son interesantes, muy interesantes en lo que preguntó Caliche. Empecemos por la última, sí, la movilidad, eso yo tampoco lo he visto evaluado, sin embargo, pues digamos, la movilidad de moléculas en el suelo para otros modelos, pues hay algunos principios que
parecen ser bastante sostenidos en general. Uno es este tipo de moléculas medianamente complejas, pues la auxina no es que sea muy compleja, pero sí tiene sitios cargados. La movilidad va a estar también determinada por las cargas que hayan en el suelo, tanto materia orgánica como arcillas, y no son movilidades demasiado grandes, que sí le facilita, es soluble en agua, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que se pueda mover, o que sea razonable pensar en que se mueva en alguna porción por lo que se conoce como flujo de masas en el suelo, o sea, los movimientos de corrientes de agua. Si es por difusión o eso, pues va a tener movilidades supremamente cortas, pero siempre según la cantidad de cargas que hayan en el suelo. Y de hecho, yo parte de los estudios de Manuel muestran, evidencian también muy chévere que la materia orgánica en sí misma tiene una cantidad de grupos auxínicos retenidos, quizás como parte estructural o simplemente con enlaces pues más débiles, pero medianamente estables. Entonces debe haber una movilidad, pero uno podría especular que no es demasiado alta, pero no conozco tampoco que haya cuantificado. Sí. Lo otro es, o sea, ¿cuál predecibilidad puede tener los datos, o sea, qué pueden ayudar a la predecibilidad los datos de Manuel Lombre? Yo creo que pensar en que haya modelos de PGPRs para cada situación no es útil. O sea, no digo que sea imposible, pues vos puedes pensar en algunos, pero no lo veo como tan útil tampoco en la implementación, ¿no? Yo lo vería como problemas logísticos que van a ser inviables al final económicamente cualquier ejercicio y por lo tanto entonces no va a progresar. Lo que le veo potencial es en el ejercicio del uso, o sea, en la forma en la que lo usas, dosis en que lo usas, frecuencias de aplicación o incluso, pues, decir dónde no lo usas. Sí, entonces, porque estás hablando de que las plantas tienen sensibilidades distintas y hay unos patrones más o menos generales de sensibilidad. Y en ese sentido también, ya sabes, en que entre aplicar con más frecuencia o aplicar mayores cantidades, va a aumentar la cantidad de auxinas que tú tengas. Entonces, yo creo que da elementos para informar el uso. ¿Hasta dónde pueda realmente ayudarse a reproducir? Pues está por verse. Eso es todavía muy temprano para ver eso. Pues yo ahí es donde leo potencial de alguna manera o utilidad. Incluso utilidad para decir, si ese es el mecanismo, no nunca vamos a encontrar que funcione mucho, por ejemplo. Pero es claro que hay sistemas agrícolas en los cuales se ve muy buen efecto con la aplicación de este tipo de inoculantes. Hay sistemas donde las plantas responden supremamente bien y hay otros donde no le responden nada. Más o menos eso quería comentar. Otra Bueno, cosa, dale, qué pena, que hubo Carlos en algún momento que se me olvidó. Él habló, él me preguntó acerca de la posibilidad de que las auxinas trabajaran en conjunto con otro tipo de mecanismos PGPR y se me olvidó. Y sí, hay evidencia. De hecho, ahorita mismo estamos trabajando. La imagen que vieron o que les mostré de todos los mecanismos fue de toda la maquinaria de acción de las auxinas a nivel celular. Hace parte de un review en el que estamos trabajando con el profe Camilo, que deberíamos estarlo publicando pronto. Y hemos encontrado en ese review sistemático, obviamente, cosas que yo no estoy evaluando, porque no da el tiempo para todo, pero hay relación, por ejemplo, de las algas con la nutrición fosfórica, con la nutrición de nitrógeno, inclusive con otro tipo de actividades hormonales. Entonces, obviamente, hay una serie de cosas. Entonces, la tarea mía más bien ha sido tratar de diseñar experimentos de alguna manera que me permitan tratar de llegar a conclusiones en los que yo vea que lo que está actuando bajo las condiciones que las estoy evaluando son las auxinas. Pero cuando pensamos en un sistema agronómico real, cuando hablo de real, hablo de una producción, y eso depende del sistema agronómico también, obviamente las complejidades son más grandes. Pero como decía el profe Camilo, es que hay sistemas de sistemas, hay sistemas agronómicos en donde sí podría ser muy útil.
Listo. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos. Aquí pues dan las gracias a algunos, Gabriel Octavio, a Ana Diana, estaba saludando, y Lady Karina Aparicio, de Valledupar, mira, de tu tierra, Manuel, por allá se conectaron también. Listo, muchas gracias pues a Carlos y a Novia por aportarnos preguntas y ayudarnos a reflexionar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les anuncio, estas charlas van a ser grabadas, está siendo grabada, se va a subir en el canal de YouTube de nuestro grupo y se va a enlazar en el perfil, en la página de Facebook de nuestro grupo de investigación. Entonces ahí la van a poder ver y nos ayudan a difundir entre estudiantes o personas que puedan, o investigadores que puedan estar interesados en ver esta charla, y las demás van a ser así. La siguiente entonces la tenemos programada para el primer viernes de abril. Bueno, el primer viernes de abril es Viernes Santo, entonces en ese caso vamos a tener una excepción y la tendremos en el segundo viernes de abril. Va a ser el 9 de abril, a la misma hora, a las 8, nosotros estaremos difundiendo la programación, la publicidad unos días antes para recordarles, pero se pueden agendar. 9 de abril, nos va a acompañar el profesor de la Universidad de Utrecht y un director de una empresa con asiento entre Holanda y Suiza, que se llama el doctor Alexander Jusset, experto en ecología microbiana, y Alex nos va a estar hablando, va a ser en español, él tiene muy buen manejo de idiomas y nos lo va a poder dar en español. Va a hablarnos sobre ingeniería de microbiomas para producción sostenible. Entonces, de una vez, pues están todos cordialmente invitados a la charla. Muchas gracias a vos, Manuel, pues por arrancar. ¿Listo? Gracias, Cami. Gracias a todos también por haberse conectado. Gracias por sus saludos, las personas de Valledupar y de otras partes también que estuvieron pendientes. Listo, bueno. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz día.